Dios quiere personas conforme a su corazón. Hay hermanas que están compartiendo la palabra cuando pareciera, al leer aquí este versículo, como, solamente se refiere a varón. No, se refiere a toda persona conforme al corazón de Dios. Dijo el apóstol Pablo, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay. Así, todos somos uno solo en Cristo. Dios, que lo que está buscando, alguien que sea conforme a su corazón. Esto que vemos que dice acá este versículo que hizo Dios, eh, ¿cuándo fue que reemplazó? ¿Dónde fue que reemplazó? En 1 Samuel capítulo 13 versículo 14. Mírenlo. 1 Samuel capítulo 13 versículo 14. 1 Samuel 13, 14. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí dice por qué fue desechado, por qué fue desechado Saúl. Fue desechado porque no guardó. Ahí dice, ¿no? No guardó lo que Dios le mandó. ¿Qué fue lo que hizo que David fuera varón conforme al corazón de Dios? Ahí dice en ese versículo de Hechos que leímos el día de hoy, Hechos 13:22, dice, quitado este le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Dios mismo está dando testimonio de que David es varón conforme a su corazón. Dice, quien hará todo lo que yo quiero. Casi nadie sabe qué es lo que Dios quiere. Casi nadie sabe cuál es la voluntad de Dios. Cuando le preguntamos a las personas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Las personas hablan cosas lindas, hasta transforman la voz, pero no saben cuál es la voluntad de Dios, que Dios mismo nos la haya dicho. Aquí aparece la voluntad de Dios, pero las personas casi no hablan de lo que está acá. Cuando hablan de Dios, hablan realmente de su imaginación, de lo que les parece. Por eso en la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué la Biblia dice así? Porque el ser humano en modo natural tiene un Dios ajeno, tiene un Dios diferente a Dios. Lo mismo que le pasó a Saúl. Ciertamente Saúl fue el ungido de Jehová. Saúl fue ungido de Jehová hasta el último momento. Pero Saúl era una persona adúltera. Él tenía un Dios diferente. ¿Quién era el Dios de Saúl? Sí mismo. El ejemplo de corrupción que vemos en la Biblia de alguien que siendo escogido por Dios, él profetizó, él fue contado entre los profetas, pero aún así él se corrompió. ¿En pos de qué Dios fue él? Él como adulteró, él se fue en pos de sí mismo. Él quería establecerse a sí mismo. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Cuál es ese varón conforme al corazón de Dios? ¿Quién es esa persona que es conforme al corazón de Dios? La persona que hará lo que Dios ha dicho. ¿Qué dice el día que consideramos 1 Samuel 13:14? Dios, ¿por qué desechó a Saúl? ¿Y por qué tuvo que buscar a un varón conforme a su corazón? ¿Por qué tuvo que buscar a David? ¿Por qué tuvo que ser reemplazado por David? Dice que Saúl no guardó la palabra de Dios. Cuando miramos Deuteronomio 28, el capítulo que a muchas personas les encanta, ¿qué dice Deuteronomio 28? Los primeros versículos 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Así dice, si oyeres atentamente. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Cuando miramos 1 Samuel capítulo 15, ahí dice, 1 Samuel capítulo 15, que Saúl desechó la palabra de Dios. El profeta Samuel le dijo, Dios te ha ungido por rey sobre Israel. Ahora pues está atento a la voz de Jehová tu Dios. Pero ¿qué dice el versículo que leímos ahorita? Él desechó. Él desechó la voz de Dios. Por eso Dios que se buscó un varón conforme a su corazón. Dios tuvo que buscarse un varón conforme a su corazón. ¿Quién es? ¿Qué persona es conforme al corazón de Dios? En Hechos 13:22 dice, el que guarda la palabra de Dios, el que hace
conforme al corazón de Dios. Por eso es muy importante conocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aparece expresada claramente en Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Vamos a leer más específicamente Juan 6:40. Juan 6:40. Estamos en Hechos. Antes de Hechos está Juan. Un poquito antes de Hechos. Hechos, Juan. Juan 6:40. Dice. Juan 6:40. Dice. Y esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Así dice Jesús. Jesús mismo está diciendo cuál es la voluntad de Dios. Aparece expresada en este versículo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Así dice Jesús. Jesús fue enviado, ya sabemos a qué fue enviado, a quitar el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí dice Jesús, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. Jesús mismo está dando testimonio del corazón de Dios. ¿Qué persona hace la voluntad de Dios? ¿Qué persona es como David, conforme al corazón de Dios, que hará todo lo que Dios quiere? Para que una persona pueda hacer lo que Dios quiere, esa persona necesita conocer qué cosa. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué hay en el corazón del Padre? ¿Qué es lo que quiere el Padre? Eso tiene que conocer una persona que quiera ser conforme al corazón de Dios. Y no hay ningún versículo que lo exprese mejor que este. Cuando Jesús da testimonio, esta es la voluntad del que me envió, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué es ver al Hijo? ¿Se refiere a mirar un crucifijo? No, no se refiere a eso. Se refiere a mirar una estatua así con cara. No, no se refiere a que hagan estatuas. La Biblia dice, no te harás imágenes, no te inclinarás ante ellas, no las honrarás. Ver al Hijo es inclinarse ante un crucifijo, inclinarse ante una estatua. No. ¿Qué es entonces ver al Hijo? Ver la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él a qué vino, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál fue la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo? Él vino a quitar el pecado del mundo. Está escrito en la Biblia, no se enseña, en las que se conocen como iglesias no lo enseñan, pero es bíblico. ¿Quieres ser conforme al corazón de Dios? ¿Quieres hacer todo lo que Dios ha dicho? Tienes que conocer qué es lo que hay en el corazón de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Las personas cuando dicen que son pecadoras están atestiguando algo. No creen en el Hijo, no creen en su obra, no creen en aquello a lo cual fue enviado. Y donde está la voluntad dice que esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Esta es la voluntad de Dios, del que me envió. ¿A qué lo envió? A que muriera en pago por nuestros pecados. Las personas, ¿por qué con ligereza dicen que son pecadores? No conocen la voluntad de Dios, no conocen el Evangelio, no conocen a Dios conforme a la palabra, sino se quedan únicamente con sus pensamientos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas escuchando, ¿quién puede ser conforme al corazón de Dios? Escuchando, ¿quién puede ser? ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? La persona que conoce cuál es la voluntad de Dios. No la persona que cree en sí mismo, que cree en sus buenas intenciones y que hace caras y que transforma su voz como espiritual. Ay, yo sé que Dios quiere. Ay, yo sé que Dios espera. Todo lo que a la persona le parece. Pero cuando miramos la Biblia no tiene nada que ver con nuestra imaginación. La voluntad de Dios es que las personas conozcan lo que Él hizo con su Hijo. Él envió a su Hijo a morir para pagar el precio de nuestros pecados. Pero las personas sin conocer esto se hacen llamar pecadores. Lo que están es menospreciando y pisoteando la sangre de Cristo cuando hablan de esa manera. Ten misericordia, Padre, de tu pueblo. Ten misericordia de aquellas personas que con un corazón sincero te buscan. No por vanagloria, no por ellos mismos, no con un corazón de Saúl para establecerse, sino un corazón de querer establecerte a ti. Te pido, Señor, que le des sabiduría y abre el entendimiento a toda persona que tú has elegido y que has permitido que escuche estas palabras. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.